Buenas gente, ¿qué tal? Soy Maverick y estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal, chicos. Llevo bastantes días sin subir vídeo al canal, sin hacer directos. No es porque quiera, es porque he estado bastante malo. De hecho, aún sigo bastante mal. Tengo la boca, bueno, no sé si se ve en cámara, pero creo que podéis ver. No tengo la boca muy bien. Ahora mismo en mi boca tengo como tropecientas mil millones de llagas. Es una cosa bestial. Tengo el labio de arriba hinchado, el de abajo también. Me cuesta bastante hablar. Hoy estaba un poco mejor y me aburría mucho y he dicho, pues chicos, no puedo hacer directo porque estarme ahí 3 horas en directo, 4 horas en directo me es imposible, pero grabarme un videito y subirlo al canal de YouTube sí que creo que lo puedo hacer. Así que chicos, hoy os traigo las mejores jóvenes promesas con rostro escaneado de FIFA 23. Espero que os guste mucho, chicos. A ver si ya mañana estoy un poco mejor y ya puedo hacer directo, o puedo seguir subiendo algunos vídeos, y a ver si para este final de año pues podemos seguir haciendo cositas antes de tiempo, porque la verdad que me ha pillado esto en una mala época y llevo una semana fatal. Así que nada, chicos, vamos allá con el vídeo. Pues chicos, el primer jugador que os voy a enseñar en el día de hoy va a ser Carni Chukwuemeka, el jugador del Chelsea, fichado esta temporada. Creo que llega desde el Aston Villa, un jugador que también se hablaba que el Barça le interesaba, un poco raro, la verdad, un jugador inglés. Pero ahí está, señor, es un jugador con 64 de media que tiene potencial 84, 1,87, la verdad que me sorprende porque es bastante alto, pero juega de media punta, o al menos es su posición ideal, por así decirlo. Es un chico que puede subir muchísimo de media y que llegando al Chelsea, que es un equipo en el cual no va a tener minutos, pues seguramente lo podéis ceder si estáis en un modo carrera con un equipo de segunda división inglesa, incluso de tercera división inglesa, algún equipo de primera que seáis de la parte baja, quizá os lo pueden dejar cedido. La verdad que físicamente es un jugador que, como veis, no tiene mucha agilidad para ser media punta, sí que tiene mucho equilibrio, parece que tiene bastante fuerza, es un jugador diferente, pero en cuanto a técnica, la verdad que el chaval va bastante bien. Sí que verdad que tiene muy poca media, tiene 64 de media, así que ya os digo, quizá para equipos de tercera, segunda división os pueda venir bien, para equipos de la Premier creo que no tanto, y tiene clase y tiene regateador técnico. La verdad que es un jugador que, como veis, pues con la cara escaneada y con ese pelazo que tiene, pues sí, llama bastante la atención. Sí que es verdad que es un media punta raro, no es un media punta típico, súper ágil y bajito y súper técnico, pero oye, es un jugador diferente que creo que puede gustar bastante. Pues el segundo jugador que tenemos en esta lista, chicos, es Iker Bravo, el delantero español del Bayer Leverkusen, que en la vida real ahora mismo está en el Real Madrid Castilla, cedido, o no sé si ya comprado por el Real Madrid. Ahora no recuerdo si está cedido con opción de compra o está ya totalmente comprado por el Real Madrid, pero este jugador es ex canterano del FC Barcelona, jugó en la Masía durante bastantes años, luego acabó saliendo al Bayern y ahora pues bueno, se va a ir al Real Madrid, un poco la de la rata, pero ahí está, señor, es un jugador con 65 de media, 84 de potencial también como Chukwuemeka, y un delantero pues bueno, con bastante buena altura, un 84, diestro, ojo que tiene 4 de pierna mala con 17 añitos, poco se habla. Y en cuanto a físico, de momento no es un jugador muy rápido, pero sí que tiene bastante buen remate de cabeza, como veis tiene muy buen salto, velocidad, la verdad, bastante mejorable, pero es un delantero con muy buena finalización, señores. Dentro del área es un chaval que es letal, os puede venir muy bien para vuestros modos carrera en segunda división española, quizás estéis también en alguna otra liga como la segunda división italiana, os puede venir bien Iker Bravo, cedido en algún equipo, no sé, la verdad que tiene muy buena pinta este chaval, no tiene ningún rasgo. Y en cuanto al precio, pues oye, la verdad es que 1,8 no es muy caro. A Chukwuemeka no lo hemos mirado antes y vale 1,6, 2 millones, ¿vale? Para que lo sepáis, pero Iker Bravo creo que puede estar bastante bien. Pone que el jugador ya ha sido cedido y que en estos momentos no está para negociar, así que entiendo que lo ha fichado el Real Madrid y lo ha dejado cedido en el Bayer Leverkusen, aquí en el juego, porque creo que en la vida real está jugando con el segundo equipo del Real Madrid. Pero bueno, jugador bastante interesante el bueno de Iker Bravo, que además con esa cara escaneada, ese pelazo que tiene Iker Bravo, pues queda bastante guay. Me está costando bastante hacer este vídeo con la boca tal como la tengo, aunque no lo parezca, pero madre mía cómo me duele la boca, Pero bueno, chicos, vamos allá con el tercer jugador del día de hoy, Tim Iroegbunam, no sé si lo he dicho bien, Tim Iroegbunam, jugador de el Aston Villa con 65 de media y un potencial de 84, un pivote defensivo con un físico espectacular, un 83, diestro, también 4 de pierna mala, ojo con eso que está muy bien, rendimiento ofensivo alto, esto es bastante extraño porque al ser pivote que tenga rendimiento defensivo alto es extraño, pero en cuanto a físico la verdad que muy completo, como veis, todo en amarillo, todo más de 61 de media, como veis es muy completo, es muy equilibrado el jugador, no destaca en nada, pero es bueno en todo. Y en tema técnica pues un poco más de lo mismo, la verdad que tiene buen pase, parece que tiene también buena defensa, potencia de tiro incluso, o sea, es un jugador bastante completo, bastante equilibrado, ya os digo, no destaca en nada, pero bastante bueno y bastante completito en todo. Para equipos de tercera, segunda división inglesa, este jugador cedido creo que puede ser muy interesante.
Y su precio también, 1,8 millones, señores. Precio muy baratito. Aunque como veis aquí, pone que está en el Aston Villa, pero que ya ha sido cedido. Quizá lo han cedido a otro equipo. Creo que está cedido en el Queen's Park Rangers, ¿vale? Así que por eso, a lo mejor en la primera temporada no lo podéis ceder, pero bueno, quizás la segunda, pues ya podéis haceros con su sed. Vamos allá, chicos. Siguiente jugador, Romeo Lavia, también media punta, 18 años, belga, jugador que conocemos mucho en este canal porque está en nuestro modo carrera del Southampton, aunque de momento no ha tenido mucha participación. Jugador de 18 añitos con 66 de media y 85 de potencial. Tiene un potencial increíble Romeo Lavia. Nosotros en las tres primeras temporadas lo hemos cedido y la verdad que ha subido bastante de media. Y bueno, pues la verdad que tiene un físico bastante completito, como veis. Jugador que se asemeja bastante a Iro Egbunam. Bastante completo, como veis. Bastante equilibrado en casi todo. Y en cuanto a técnica, como veis, tiene un muy buen pase, muy buen control de balón. Es un jugador que trata muy bien la pelota y que tiene un carisma con ese pelito que tiene y esa carascanada espectacular. Así que si queréis un media punta para vuestro equipo, señoras y señores, pues tenéis tanto a Romeo Lavia como a Iro Egbunam, que lo hemos visto antes, que son dos jugadorazos increíble. Y dejamos los pivotes para irnos con los centrales, señores y señores. Jarrad Braithwaite, que es del Everton, pero está cedido en el PSV, así que en la primera temporada no podréis haceros con él. Ojo con este jugador porque es muy interesante. Media 68, como veis llevamos subiendo poquito a poquito la media. Central, 20 años, inglés, 84 de potencial. Como veis, es zurdo, mide 1,95 y tiene 5 de pierna mala, señoras y señores. O sea, es un pedazo de central. Tiene 5 de pierna mala, siendo zurdo, pero es que mide 1,95 y tiene un físico espectacular. O sea, fijaos lo que corre, el salto que tiene, la fuerza que tiene. Sé que para girar ya le cuesta un poco porque tiene muy poca agilidad y muy poco equilibrio. Pero, hostia, chaval, o sea, 1,95, 5 de pierna mala, con esa velocidad, ese salto y esa fuerza, o sea, tiene que ser increíble. O sea, este tío lo cedes para algún equipo de segunda división inglesa o incluso de la Premier baja y cuidado con este chaval porque es muy interesante, ¿eh? Luego en defensa, pues oye, obviamente tiene que ir mejorando, no está mal. En cuanto a pases cortos, la verdad que parece que maneja bastante también. O sea que es un jugador súper interesante, repito, jugador que es del Everton pero está cedido actualmente en el PSV y la verdad que su precio, pues oye, 3 millones, no es muy caro, la verdad. Romeo Lavia son 2.100.000 y un 1.800.000, 3 millones creo que no está nada mal. O sea, sí que para que con equipos muy flojitos quizá no puedes ficharlo, pero traerlo cedido es una muy buena opción. Pues seguimos con los centrales, vamos allá con el alemán Linus Getscher, 18 añitos, 68 de media igual que Braithwaite, 82 de potencial. Este no es zurdo, este es diestro, pero también es muy alto, 1,92 m y también tiene un físico bastante top, ¿eh? Como veis, 70 de velocidad, que no está nada mal, tiene mejor agilidad, mejor equilibrio que Braithwaite, tiene más fuerza y la verdad que, bueno, estadísticas muy tops para Linus Getscher. Luego en defensa, como veis, también roba bastantes buenos balones, sí que para que tiene peor pase que Braithwaite, pero repito, con esos 68 de media, 18 añitos que tiene, puede mejorar muchísimo de media. Y el precio, pues se asemeja un poco al de Braithwaite también, sobre unos 3 millones, 2,5 más o menos. Y un jugadorazo increíble, con muy buena envergadura, 1,90, diestro, muy buena fuerza. O sea que, bueno, tiene pinta de ser un central a futuro increíble. Pues vamos allá con los medios. Traemos al español Adrián Bernabé, mediocentro del Parma, con 82 de potencial y esos 69 de media que tiene, zurdito de oro, típico mediocentro, típico media punta, crack, técnico, muy técnico, típico zurdito, 3 de pierna mala, 3 de filigrana, rendimiento ofensivo alto. Y fijaos, es que es el típico media punta, señores, el típico media punta técnico que dices tú, quiero el típico media punta que la pasa bien, regatea bien, tiene buen control de balón, pero también chuta bien. Este es tu hombre, o sea, Adrián Bernabé, señores. Fijaos la aceleración que tiene, velocidad, la agilidad, lo bien que tiene que girar este tío, teniendo 69 de media. Tiene 69 de media, repito, o sea, es una locura. Y luego en técnica, fijaos, control de balón exquisito, regates geniales, efecto espectacular, pases cortos buenísimos. Sí que verdad, mejorable el tiro lejano, también quizá el pase lejano, aunque tampoco lo tiene nada mal. Pero es que luego además tiene también creador de juego, tiro con el exterior, que este año está echadísimo en FIFA 23, y regateador técnico. O sea, es que es literalmente lo que os digo, el típico media punta, crack, zurdito que quieres para tu equipo. 21 añitos, potencial de 82 y un precio de unos 3 millones y medio, entre 3 millones y medio, 4 millones, que os puede salir Adrián Bernabé, que está ahora mismo en el Parma. O sea, me parece de verdad una de las mejores gangas, una de las mejores perlitas que os traigo en esta lista, señores. Es brutal Adrián Bernabé, si no lo habéis probado, de verdad probarlo, porque es que fijaos las estadísticas que tiene, teniendo la poca media que tiene. O sea, este tío subiendo de media tiene que ser. Pues volvemos a los centrales, señores, Andrew Omobamidele.
Me lo he tenido que decir poco a poco porque si no me muero para decir este nombre. Irlandés, 20 añitos del Norwich City, 70 de media, potencial 82, 1,88 también, muy buena envergadura y ojito con el físico de este hombre. Fijaos lo que corre, no gira nada mal, ojo, 63 de agilidad, buen salto, buena fuerza. Central increíblemente bueno. Y luego en cuanto a técnica, pues obviamente mejorable, pero también muy buenos robos de balón. Y tiene, ojo, cabezazo poderoso, señoras y señores. Tanto para despejar balones como para rematar en los corners. Este tío es un tráiler, es un tren de mercancías por arriba. Es increíble con el físico que tiene. Tiene una pinta espectacular y no es muy caro. 3,9, 4,9. Yo creo que puede ser bastante asequible. Y si no, a ver, cedido lo veo un poco complicado, quizá porque yo creo que en el Norwich City tiene que jugar de titular. O, bueno, a lo mejor no lo sé. Podéis probar suerte. Pero para ficharlo, la verdad que es un fichaje espectacular. Pues bueno, chicos, continuamos con más centrales. La verdad que me estoy dando cuenta que hemos traído muchos centrales. Bueno, hemos traído a 4: Braithwaite, Getcher, Omobadile y ahora Marton Dardai, señores. El último central de esta lista, que también me ha sorprendido muchísimo. Como veis, 4 de pierna mala, 1,88 de altura, también zurdito, alemán, 20 años, 71 de media, ojito con esto, 82 de potencial y el físico increíble. Como veis, muy equilibrado, con muy buen salto y muy buena fuerza, que eso siempre es brutal. Pero fijaos, 75 intercepciones en defensa, es increíble, gira bastante bien. Y luego en defensa, fijaos, el pase largo que tiene. O sea, es el típico que te da pases largos al banda, en plan rollo Gerard Piqué. O sea, la pasa muy bien, sobre todo a lo largo, incluso pasa mejor en largo que en corto. Y tiene muy buenas entradas y muy buen robo, la verdad que me ha sorprendido bastante. Y como veis, lógicamente tiene rasgo de pase largo, porque es que, ya os digo, el pase largo que tenía no era normal. Central, que la verdad que me ha sorprendido bastante y que creo que os puede interesar muchísimo si hacéis algún modo carrera, pues en la liga alemana. Y bueno, chicos, para mis panas argentinos campeones del mundo, pues no podía faltar Ezequiel Ceballos, que tiene la carita escaneada con esos 72 de media, el jugador de Boca Juniors, extremo por derecha o por izquierda, como tú prefieras. Tiene 85 de potencial, muy buen potencial, por cierto. Sí que es verdad que tiene 3 de pierna mala, hay que mejorar un poquito esa pierna mala, pero bueno, solo hay que ver las estadísticas que tiene. O sea, este tío es una bala por la banda, muy buena velocidad, aceleración, agilidad, equilibrio. O sea, es un demonio por la banda. Este tío encarando tiene que ser brutal, la verdad. No lo he visto jugar en la vida real, pero tiene pinta de ser bastante bueno. Creo que, si no recuerdo mal, creo que tuvo una lesión en el tobillo hace poco, ¿no? O hace unos meses, creo. Pero brutal, la verdad, tiene una pinta increíble. Y en cuanto a técnica, pues lógicamente tiene muy buen control de balón, tiene muy buen regate, obviamente tiene bastante mala finalización, es algo a mejorar, también los pases y los centros, pero jugador muy interesante a futuro, regatador técnico y con un precio de, pues bueno, 5 millones, 6 millones y pico. Tiene una cláusula de 11 millones que si queréis pagar, pues la podéis pagar, pero obviamente yo creo que podéis conseguirlo por menos. Por cierto, Dardai valía 3,9, 4,8. Y Ceballos, pues eso, unos 5, 6 millones, ya es un poco más caro. No creo que Boca Juniors os ceda a este jugador, ni mucho menos, pero si lo queréis fichar, si queréis un jugador interesante para vuestras bandas, pues oye, Ezequiel Ceballos creo que puede ser vuestro hombre. Y para finalizar este top, chicos, no podía faltar Moisés Caicedo, que también lo conocemos muy bien en el canal, porque también lo hemos tenido en el modo guerra con el Southampton, el jugador ecuatoriano, que es el que más media tiene de esta lista, como ya veis, jugador ya, pues bueno, que está haciendo una temporada increíble en la Premier. Obviamente el Brighton no va a dejar que no te va a ceder a Moisés Caicedo, pero oye, es un jugador al que tienes que tener muy en cuenta, sobre todo si vas a hacer un modo carrera con la Premier, o incluso también te diría en la Liga Española, porque al final Moisés Caicedo pues es ecuatoriano y en la Liga Española pues encajaría perfectamente también. Pero es un jugador muy top, con muy buen futuro, ha hecho un muy buen mundial con Ecuador, lástima que Ecuador no pudo pasar de ronda, pero a mí me ha encantado, lo que lo he probado en el modo carrera con el Southampton, me he enamorado de este tío, es increíble, es un box to box espectacular, defiende bien, ataca bien, pasa bien, chuta bien, o sea, lo hace todo bien este tío, es increíble. Y la verdad que a mí me ha encantado, el rendimiento ofensivo alto y defensivo también alto, o sea, es un Pedri en ese sentido, se pasa todo el partido corriendo y no se cansa. Y como veis en físico es que es espectacular, o sea, corre, tiene fuerza, salta, tiene resistencia, gira bien, o sea, es increíblemente equilibrado, es increíblemente, bueno, es un box to box, o sea, literalmente lo que se dice en Inglaterra, un box to box, un todoterreno, señores. Y en cuanto a técnica,
Pues bueno, la verdad que tiene buen pase, mejorable el pase largo, eso sí. En defensa muy bueno, con buenos robos y buenas entradas. Buena potencia de tiro por si quieres probar suerte desde lejos. Muy buena capacidad defensiva. Y bueno, obviamente no es un jugador más pensando para defender que más para atacar. Pero es un tío que te puede robar muchos balones, que puede tener alguna ocasión llegando también a portería. Tiene 82 de potencial y el precio pues tampoco es que sea muy caro, la verdad. Supongo que en la vida real debe valer mucho más, pero aquí en el FIFA pues entre 7, 8 millones lo puedes conseguir a Moisés Caicedo, que me parece un auténtico jugadorazo. Y si queréis un medio centro de futuro para vuestro equipo defensivo, este tío es vuestro. Así que bueno, chicos, hasta aquí este vídeo de hoy enseñándoos las mejores jóvenes promesas con la cara escaneada de FIFA 23. Espero que os haya gustado muchísimo. Os pido perdón si bueno, pues he escuchado algo mal o se ha hablado un poco mal, porque bueno, tengo la boca como la tengo, no puedo gesticular del todo bien. Pero chicos, no sé si estos días subiremos más vídeos, intentaré que así sea, ¿vale? Para que al menos no dejar el canal de YouTube apartado, aunque no pueda hacer directos en Twitch, que ya sabéis que hacemos directos por allí siempre. Pues aunque no pueda hacer directos, al menos hacer vídeos por aquí por YouTube. Intentaré hacer cositas. Esperemos que estos días pueda subir los vídeos que tenía en mente subir especiales antes de terminar el año, que me haría mucha ilusión subirlos. Y nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dejad un like, suscribiros para más vídeos como este. Tenemos más vídeos en el canal de mejores equipos, mejores jóvenes promesas, sliders para FIFA 23. Así que meteros en el canal y echarle un ojo a la lista de reproducción que tenéis, porque por ahí tenéis todos los vídeos sobre FIFA 23, gente. Así que nada, dicho esto, muchas gracias a todos. Espero recuperarme pronto, que paséis unas buenas fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.